¿Qué onda, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Offbeat, como cada martes. Yo soy Carlos Bischoff, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y hoy estoy muy emocionado porque por primera vez tenemos a una conductora invitada en Offbeat. Y no es cualquier conductora. Tenemos el honor de presentarles a Moni del Valle. Moni del Valle es una baterista de la ciudad de Puebla, aquí en México, que ha dedicado gran parte de su carrera al teatro musical y a las grandes producciones de teatro musical al nivel más alto en el que uno podría dedicarse a eso en un país como México. Ha trabajado en obras como El Rey León, Wicked, Rent y muchas más. Ahorita nos va a platicar un poco de qué es lo que hace, qué necesita un baterista para dedicarse a eso, cómo funciona ese medio y en general, pues todos los pormenores de este tipo de trabajo que a lo mejor no es nuestra primera idea de un trabajo al que podemos acceder como músicos. Y estamos muy agradecidos con Moni por acceder a grabarse y preparar todo este capítulo para compartir con ustedes. Entonces, pues de verdad, Moni, muchísimas gracias. Offbeat es tu casa. El día que quieras hacer alguna otra cosa, tienes las puertas abiertas. Entonces, será un gusto seguir colaborando contigo. Nada más, antes de dejarlos con Moni, quisiera recordarles que el próximo 5 de octubre vamos a arrancar con el taller de lectura y transcripción de figuras rítmicas que va a estar impartido justo por Moni del Valle. En este taller, a lo largo de 8 semanas, se va a ver cómo empezar a hacer transcripciones utilizando figuras de entero, mitad, cuarto, octavo y 16avos en una sola línea. Está dirigido no necesariamente a bateristas principiantes, pero sí para todos aquellos que no están familiarizados con el trabajo del entrenamiento auditivo necesario para hacer transcripciones. Entonces va a estar súper interesante a un precio muy accesible. Acérquense a nuestras redes sociales, ahí les vamos a dar toda la información. Cualquier duda nos pueden escribir y estamos para atenderles. Ahora sí, sin más que decir, los dejo con Moni. Disfruten mucho este capítulo, les mando un abrazo a todos y nos vemos el siguiente martes. Amigos y amigas, soy Moni del Valle, baterista profesional aquí en la Ciudad de México. Y antes que nada quisiera agradecerle a Offbeat la invitación a su canal. Y la razón por la que estoy aquí es para hablarles un poquito de teatro musical. Este ha sido más o menos el camino que yo he tomado de manera profesional como baterista aquí en la Ciudad de México. Y bueno, he tenido oportunidad de tocar en producciones como Wicked, El Rey León, Mary Poppins, Peter Pan, Rent, Billy Elliot, Casi Normales, Hello Dolly, entre otros. Y bueno, antes de toda esta pandemia estaba yo tocando en Chicago el Musical. Antes de seguir con esto quisiera definir un poquito qué es teatro musical, para quienes no lo conocen. El género del teatro musical es un género teatral donde la acción se desenvuelve entre secciones cantadas y secciones bailadas. Las sedes principales donde ocurren este tipo de espectáculos obviamente es Broadway en Nueva York y en West End en Londres. Pero aparte de estos países también le siguen países como Canadá, España, Argentina, Australia y por supuesto México. En este tipo de shows por lo general los músicos no nos vemos. Siempre estamos ya sea en un foso, que es la parte de abajo del escenario, o incluso atrás del escenario. Entonces, si tú eres un músico al que le gusta la atención, yo creo que este no va a ser un muy buen trabajo para ti o no te va a gustar mucho. Pero si tienes la inquietud de este tipo de trabajo o cómo es trabajar en este tipo de espectáculos, quisiera compartir con ustedes algunos puntos que yo creo que son muy importantes de tener en cuenta en caso de que ustedes quisieran desarrollarse de manera profesional en este tipo de shows o espectáculos. El primer punto que tendríamos que tener muy en cuenta para poder aspirar a tocar en este tipo de shows es la lectura. Yo sé que hay muchos músicos, muchos bateristas que pueden tocar de manera increíble y no saben leer, porque no es un requisito, pero en teatro musical es básico. Una de las razones por la que esto es básico es porque estamos hablando de shows con una duración entre 2 horas y media o 3 horas. Entonces va a ser muy difícil, especialmente durante el proceso de montaje, que tú puedas retener tanta información y tanta música
en un periodo de tiempo tan corto. Por eso es necesario ser capaz de descifrar rápidamente cualquier cosa que tú tengas en una partitura. Por ejemplo, esta es una parte de la partitura de Rent. Esto es una parte de la partitura de Wicked. Esto es un poquito de la partitura de Mary Poppins. Y esta es parte de la partitura de Casi Normales. Otra razón por la que es importante es porque las audiciones, a veces, para este tipo de shows, requieren que tú leas a primera vista. No siempre pasa, pero si tú te llegas a enfrentar a este tipo de situación, tienes que ser capaz de descifrar cualquier hoja que la producción, ya sea de Broadway o de West End, te dé en el menor tiempo posible y de la manera más correcta posible. Por la que es importante tener una buena lectura es porque los procesos de montaje de espectáculos como estos por lo general son muy cortos. Entonces una producción, cuando va a algún país a montar el show, espera que el músico sea capaz de descifrar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible y hacerlo bien. Por lo general en un ensayo la orquesta estará ensayando a lo mejor 1 o 2 semanas para que después ensamble con el resto del elenco. Si no eres capaz de leer, no hay manera de que vayas a poder aprenderte de memoria tanta música. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si tú tienes un buen nivel de lectura, lo más seguro es que seas capaz de escribir música, notación. Por lo general, o lo que llega a suceder bastante, es que cuando estás tú en los ensayos, a lo mejor el director musical te dice, estos 2 compases, aquí en lugar de que suene ta, 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 quiero que suene ta, 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 por ejemplo. Si tú no eres capaz de escribir esos cambios, no te vas a acordar. Entonces, obviamente, a él le estarías causando un problema a la producción. Entonces, la misma lectura te va a llevar a aprender a escribir, habilidad que te va a ser de muchísima utilidad, especialmente en este tipo de trabajo. Por ejemplo, todos estos son correcciones que se hicieron en uno de los números de Chicago. Y este fue un pequeño solito que tuve que descifrar en 2 minutos que se agregó al final. Otro punto muy importante a considerar es el uso del clic y el poder seguir a un director. Lo del clic yo sé que ya no debería ser nada nuevo para ningún baterista o incluso ningún músico. Pero aparte de esto, en teatro musical no solamente tendrás momentos en donde tendrás un clic, sino que también vas a tener que seguir a otro ser humano, que es básicamente la figura del director musical. Entonces, tú como baterista sí estás marcando el tiempo, pero estás siguiendo a una persona que está enfrente de ti. Entonces, tienes que ser capaz de leer tus partituras, ver lo que el director está marcando y ver tu set para ver qué estás tocando.
Aquí algo que sería muy útil es tener algún tipo de experiencia tocando con alguna orquesta o incluso algún ensamble donde tú estés forzado a seguir la marca de una persona. Y esto también por otra cuestión. Tienes que ser, aparte de obviamente de seguir la marca del director, tienes que ser capaz de saber qué es lo que te está pidiendo. Y con esto me refiero a el director musical va a hacer de alguna manera señas en donde te va a indicar subir el volumen, bajar el volumen, subir la intención, bajarla, etc. Entonces, también tienes que ser capaz de entender a cualquier director musical que puedas tener enfrente. Ahora, si no puedes tocar con una orquesta, hay varias cosas que puedes hacer para que esto no sea un impedimento. Puedes incluso hacerlo con un amigo, tú sentarte en la batería o en tu instrumento, lo que sea, y que tu amigo marque el tiempo y tú tratar de seguir lo que está haciendo. También incluso si estás tomando clases, pedirle a tu maestro o maestra que te haga el favor de que te dirija y tú tratar de ver si puedes realmente coordinar la cuestión de ver a alguien y seguir tocando lo que sea que tengas que tocar. El siguiente punto súper importante a tener en cuenta es nuestra habilidad de matizar. ¿Y qué es matizar? Es ser capaces de tocar más fuerte o más quedito, más bajito en cualquier situación. Yo sé que para nosotros, bateristas, nuestro mismo instrumento o una de las razones por la que empezamos a tocar la batería es porque es muy padre pegarle a los tambores, ¿ok? Es divertido. Una vez que entramos en este tipo de trabajo, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que tener ambas habilidades. Y esto tiene una muy buena razón. Muchas veces te vas a enfrentar a que estás tocando bajo diálogos. Entonces, lo que diga el elenco, lo que diga el ensamble se tiene que escuchar. Y si tú no eres capaz de controlar, poder tocar a niveles de volumen muy, muy bajos, vamos a tener problemas. Hay dos tips que les puedo dar que a mí en lo personal me
me sirvieron bastante porque yo sí tuve que... me enfrenté a esta situación y no fue fácil cambiar el chip un poquito. Yo trataba siempre de tocar muy, muy fuerte y ahí me di cuenta que no siempre me iba a servir. Entonces, algo que pueden hacer, obviamente, el primer consejo después del COVID es tocar en lugares muy pequeños, donde forzosamente tengas que tocar muy, muy, muy quedito, donde haya gente platicando. Este puede ser algún café, algún lugar pequeño. Como ya mencioné, ahorita a lo mejor eso no nos va a servir mucho por la cuestión de COVID, pero es algo que pueden tener en cuenta para el futuro. Y la otra cosa que a mí me sirvió bastante es que en mis sesiones de práctica, obviamente por lo general siempre utilizo protección, ¿no? Pero en algún momento me los quitaba y trataba de tocar lo mismo que estuviera practicando o tocando, de tal manera que a mí misma no me lastimaran los oídos. Entonces me di cuenta que al principio obviamente fue muy, muy, muy difícil llevar esto a cabo, pero poco a poco me fui acostumbrando y mi toque se volvió un poquito más, no quiero decir fino, pero hubo muchísimo más control en mi habilidad de tocar el instrumento. Entonces, esto es algo que les podrá servir. Obviamente, siempre ante todo, protejan sus oídos, pero recuerden que esto es nada más un ejercicio. Otro punto muy, muy importante del que sí quisiera hablarles es el saber un poco acerca de varios estilos diferentes de música. No todos los shows van a ser iguales. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Rent, es una obra con música mucho más pop rock. Por ejemplo, Chicago, que es más jazz, swing, big band. Entonces, yo no me considero una especialista en jazz para nada, pero de alguna manera sí tuve que pues, empaparme un poquito más con el estilo para tocar pues, lo más apropiado, ¿okay? a la música de ese musical en particular. Entonces, repito, no tienen que ser unos expertos en todos los géneros, sería muy, muy difícil, pero por lo menos tener una noción básica del lenguaje de cada uno. Por ejemplo, yo en El Rey León me acuerdo que habían partes o ciertos números donde se requería tocar más el estilo latín. Entonces, la verdad es que yo no soy una experta en este género y sí me costó un poquito de trabajo, la verdad, poder desarrollar o llevar a cabo esos números. Al final sí se pudo, pero me hubiera costado mucho menos si yo hubiera tenido muchísimo más conocimiento acerca de ese estilo.
Dentro de este mismo punto quisiera agregar dos cosas muy importantes que de seguro cualquiera que entrara a un musical es posible que se pudiera enfrentar a esto. El primero es el uso de instrumentos electrónicos y el siguiente es poder manipular de alguna manera otro tipo de percusión, ya sea latina o de orquesta. Por ejemplo, recuerdo que en Wicked y El Rey León habían efectos muy específicos donde se tenían que utilizar pads u octapads. Entonces tú tienes que ser capaz de saber cómo funcionan, cómo manipularlos, cómo cambiar de escenas. Incluso en El Rey León teníamos un número completo donde estaba sampleada una batería electrónica y tenías que tocar en un octapad. Entonces eso también puede ser muy importante. ¿Y qué me refiero con saber tocar otro tipo de percusión? Por ejemplo, en Peter Pan, el baterista estaba haciendo lo que tenían que hacer dos personas, o sea, el baterista y el percusionista. No había percusionista como tal. Entonces el baterista tenía que hacerlo de dos. Si yo no hubiera sabido cómo afinar un timbal o cómo se toca un timbal, yo creo que también hubiera tenido bastantes problemas. Y esto pasa bastante en teatro musical. Un instrumentista va a tener que tocar a veces lo de dos, no nada más su instrumento tal cual. Esto, igual que los géneros musicales, no es que necesitemos ser expertos en todos los instrumentos, pero bueno, si estamos pensando en congas, bueno, saber los golpes básicos. Si estamos hablando de timbales, bueno, cómo funcionan, cómo se afinan, etcétera, para que esto no sea un impedimento y podamos llevar a cabo el trabajo. Si ustedes son capaces de tener todas estas habilidades, no tengo la menor duda de que van a poder desarrollarse en teatro musical. Ahora, como paréntesis, sí quisiera decir que el mundo de los músicos en teatro musical es muy cerrado. No sé en otros países, pero por lo menos aquí en México sí. Y bueno, esto obviamente porque la verdad es que no cualquiera puede llevar a cabo este tipo de trabajo. Los horarios son bastante estrictos. Vas a tener que tocar lo mismo 7 u 8 veces a la semana y tienes que tocarlo igual y bien. Y hay mucha gente que no está dispuesta a hacer este tipo de trabajos. Pero si a ti realmente te interesa, hay dos cosas que te puedo recomendar para entrar, si lo quieres llamar así, a este mundo de teatro musical. La primera es tomar clases con el instrumentista que ya esté tocando en teatro musical. Vas a tener de esta manera de primera mano a la persona que ya sabe hacer todo este trabajo y que obviamente te lo puede enseñar. Esto me lleva al siguiente punto, que sería suplencias. Esa fue la manera en la que yo entré
al teatro musical aquí en México. Yo suplí al baterista de Peter Pan en ese entonces y de ahí me fueron conociendo, me fueron recomendando. Entonces, bueno, afortunadamente lo hice bien, creo, y por eso he tenido oportunidades de tocar en todos estos musicales. Entonces, si tú estás tomando clases con alguien que ya toque en teatro y le pides pues que te entrene de alguna manera para hacer este tipo de trabajo, y vas a tener prácticamente la información de primera mano para que puedas aprender a tocar en este tipo de shows. Mucha gente no lo sabe, pero los suplentes son bastante codiciados. Los buenos suplentes en teatro musical son muy, muy codiciados. Y yo creo que es una de las mejores maneras en la que tú vas a poder dar a conocer el trabajo que puedes hacer. Al principio es muchísimo trabajo, porque obviamente vas a tener que aprenderte shows completos y a lo mejor no vas a tener mucha oportunidad de tocarlos. Pero si eres capaz de hacer un muy buen trabajo, te van a volver a llamar. Y porque realmente le estás dando oportunidad al titular de cualquier musical a poder hacer otras cosas, hacer otros proyectos, sabiendo que la persona a la que está dejando es confiable y va a sacar el trabajo bien. Entonces, esa es la mejor manera de entrar a este tipo de trabajo. Espero estos puntos les hayan sido de ayuda en caso de que ustedes estén interesados en entrar al mundo del teatro musical. Esto ha sido todo por hoy. Soy Moni del Valle y pueden encontrarme en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter como @monidelvalle11. También tengo un canal de YouTube donde tengo algunos tips, ejercicios, pláticas con algunos otros bateristas de América Latina. Si les gustó este video, no olviden darle like. Y si es la primera vez que están en este canal y les gustó, suscríbanse, denle click a la campanita para que YouTube les avise cuando suban videos nuevos. Si tienen dudas, comentarios, preguntas, quejas o lo que sea, pueden dejarlos en los comentarios de este video o en las redes sociales que aparecen en la descripción. Gracias a Visual Mates por el apoyo al canal. Por mi parte fue todo. Les recuerdo, soy Moni del Valle, esto es Offbeat y recuerden, el próximo martes habrá un video nuevo.